Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto para reformar la ley de hidrocarburos. Al tiempo dijo que no tiene miedo y que enfrentará diplomáticamente a Estados Unidos. Esto mientras que la lideresa opositora María Corina Machado se reunió en Washington con Donald Trump. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya fue trasladado de cárcel. El Tribunal Supremo ordenó su envío a una instalación de la Policía Militar dentro del complejo penitenciario Papuda, conocido como Papudiña, aunque sus abogados pidieron detención domiciliaria. Ampliamos con nuestra corresponsal. A través de su red social, el presidente Donald Trump anunció sin mayores detalles que formó la Junta de Paz encargada de supervisar el futuro gobierno de transición en Gaza. El mandatario dijo que los nombres de los integrantes serán anunciados próximamente. En deportes hablamos de la emoción de la Copa del Rey porque el Barcelona superó los octavos de final del torneo. El equipo catalán venció al Racing de Santander de la segunda división. La ampliación de esta noticia y el repaso completo de otras disciplinas con nuestro compañero Juan Pupiales en minutos. Nuestra crónica de economía la dedicamos hoy a los lazos comerciales, desde China y Canadá, pasando por Estados Unidos y Taiwán y el Mercosur con la Unión Europea. Damos un repaso por las más recientes actualizaciones de la mano de Daniela Blandón. Abrimos este informativo en Venezuela porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció ante la Asamblea Nacional en el mensaje anual del jefe de gobierno ante el Parlamento. La funcionaria dijo que no teme enfrentar a su homólogo estadounidense mediante la diplomacia. Además, presentó un proyecto para reformar la ley de hidrocarburos. Y por eso el día de hoy yo quiero anunciar que hemos traído el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permitan que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial. De otra parte, en Washington, la opositora María Corina Machado se reunió con Donald Trump e indicó que le presentó la medalla que ganó el año pasado con el Premio Nobel de la Paz. Machado aseguró que el republicano está comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos. Se trata del primer encuentro entre Machado y Trump desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Venezuela. Y pudimos conversar con calma sobre lo que son las expectativas y los sueños de los venezolanos, el momento tan difícil que vivimos, pero al mismo tiempo lleno de esperanza por los cambios que vienen, y le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas, estables, sino también atender lo más importante, que es nuestra gente. La reunión entre Trump y la opositora se produjo solo horas después de que el republicano se refiriera a Delcy Rodríguez como una persona estupenda y dijera que Washington está trabajando muy bien con ella. Para analizar qué busca Trump con estos gestos, tanto con el chavismo como con la oposición, conectamos con Pablo Quintero. Él es consultor político. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿cómo se puede analizar la actitud de Donald Trump, que hoy mantuvo todo su encuentro con Machado privado, si tenemos en cuenta que el republicano es constantemente dado a la grandilocuencia?
Sí, lo primero que hay que evaluar es que Donald Trump es un hombre político de entretenimiento, se caracteriza mucho por posicionar titulares y por ser el protagonista de la noticia. Por supuesto, existieron altas expectativas sobre la visita de María Corina Machado el día de hoy, sobre todo por lo menos una foto, la cual fue inexistente, no hubo una foto con Donald Trump. También es cuestionable la entrega de la medalla o el regalo que le llevó María Corina Machado a Donald Trump, luego de que el comité noruego haya exclamado que este premio no es transferible. Por supuesto, se generan muchas expectativas sobre una reunión en la que la prensa no fue invitada y a partir de este momento se generan incertidumbres de qué es lo que va a pasar con María Corina Machado el día de hoy. Sobre todo luego de las declaraciones de Donald Trump en la que señaló que María Corina Machado no estaba preparada para liderar una transición política en Venezuela y no contaba con el respaldo de las fuerzas del país. Y esto es muy importante, puesto que dentro de Venezuela la realidad política es completamente distinta a la de las redes sociales, en contraposición a lo que vemos diariamente entre Washington y, en este caso, Donald Trump. Hoy estuvo la vicepresidenta Delcy Rodríguez básicamente rindiendo la memoria y cuenta y de alguna manera llamando al diálogo y a la normalización de relaciones con los Estados Unidos. Bueno, usted lo estaba mencionando, si nos devolvemos incluso a ese día de la captura de Maduro, Trump cuestionó si Machado era la persona idónea para reemplazarlo y ahora vemos que dice que Delcy es una persona estupenda. ¿Es una forma de llevar la fiesta en paz mientras el gobierno de Caracas siga bajo una senda que le complazca a Donald Trump? Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Capaz Donald Trump no quisiera elevar las expectativas como existió en su primer mandato con Juan Guaidó, en el que él mismo declaró que las opciones estaban sobre la mesa y al día de hoy el oficialismo sigue manteniéndose en el poder. También hay que acotar que Donald Trump es una persona con unas características políticas de soberbia, de narcisismo, egocentrismo y en reiteradas ocasiones ha demostrado ante los medios su molestia por no recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero por otro lado, también hay que entender que Delcy Rodríguez mantiene el control de las Fuerzas Armadas al día de hoy, mantiene el control del petróleo venezolano y por supuesto es un actor político que genera estabilidad y sobre todo es el puente para las futuras negociaciones con las petroleras norteamericanas que al día de hoy están muy interesadas en retomar sus actividades en Venezuela. Bueno, en general, ¿usted cómo analiza el presente y el futuro para Venezuela? Es decir, ¿qué tanto control real puede ejercer Trump desde Washington? Bueno, se están empezando a notar ciertos cambios de comportamiento, algunos códigos dentro del lenguaje del oficialismo. Por supuesto, hay que resaltar la excarcelación de dirigentes políticos y no deja de ser llamativo que el mismo oficialismo regresa a la red social X luego de su suspensión en el año 2024. Estos cambios de comportamiento también revelan que Estados Unidos tiene una seria intención de tutelar la producción de petróleo, pero sobre todo el manejo de las finanzas al día de hoy. Por otro lado, hay una intención de occidentalizar a Venezuela y alejarla del hemisferio de lo que son las relaciones con China, con Irán y sobre todo con Rusia. Sin embargo, la gran palabra que repiten los venezolanos aquí en Caracas es incertidumbre, pero un cierto grado de esperanza sobre la recuperación económica que parece estar en camino luego de la intención de estas petroleras y de algunos inversionistas en regresar a nuestro país. Pues señor Quintero, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias. Nosotros continuamos en Brasil, donde el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó el traslado inmediato del expresidente Jair Bolsonaro a uno de los mayores complejos penitenciarios del país. El exmandatario, que ya se encuentra allí, cumplirá su condena dentro de una instalación policial destinada a presos en condiciones especiales, conocida como Papudiña. Los detalles nos los entregó previamente nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Sacone.
Bueno, Bolsonaro va a estar en una celda mucho mayor que la anterior. En total son 65 metros cuadrados con un área externa para tomar un baño de sol diario. Además hay una cocina y tiene una serie de privilegios como por ejemplo 5 refecciones por día, atendimiento médico las 24 horas debido a su debilitado estado de salud y también acceso sin burocracia de sus médicos, los que están registrados como médicos que le tienen en análisis. También recibirá semanalmente la visita de su esposa y de sus hijos, podrá hacer fisioterapia y también se le va a poner una protección en la cama para impedir que vuelva a caer, algo que aconteció a principios de este mes y que le causó un traumatismo craneal leve. En resumidas cuentas, Bolsonaro, por ser un expresidente, va a tener condiciones carcelarias mucho mejores que los otros 384.000 presos en régimen cerrado que hay en Brasil. Aún así, el juez Moraes ha recordado que él tiene derecho a estos privilegios, pero que la cárcel no es ni un hotel ni una colonia de vacaciones. Entre tanto, en Chile avanza el traspaso del Poder Ejecutivo entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, el presidente electo del país, que entrará al Palacio de la Moneda el próximo mes de marzo. Una transición que implica, tras un mandato de 4 años de izquierda impulsado por el estallido social, la llegada de la extrema derecha al poder por primera vez desde la reinstauración de la democracia. Nuestro corresponsal Alberto Peña nos dio más detalles. El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió este jueves en el Palacio de la Moneda al presidente electo, el ultraderechista José Antonio Kast, a 2 meses del cambio de mando presidencial. Ambas autoridades se reunieron en una sala a puerta cerrada dentro de la sede de gobierno para seguir afinando los detalles del cambio de mando. En una declaración a la prensa posterior a la reunión que realizó el presidente electo, Kast explicó que conversaron sobre ciertos temas locales, en este caso sobre ciertos proyectos de ley que están todavía en debate y pendientes de aprobación en el Congreso y sobre cuál será la situación fiscal que el gobierno saliente le entregue al gobierno entrante. Es importante destacar que José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile el próximo 11 de marzo, pero será en el 20 de enero cuando él anuncie su nuevo gabinete y las personas que formarán parte de su gobierno. Por lo tanto, explicó que seguramente habrá una tercera reunión entre ambas autoridades para poder ir definiendo de forma más específica lo que requiere cada ministerio o cartera de gobierno. El ultraderechista también aseveró que la reunión ha sido de forma favorable para ambas partes y que valora el esfuerzo del gobierno de Gabriel Boric para realizar un cambio de mando ordenado y sencillo sin ningún tipo de problema. En otras noticias, el representante estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró ante el Consejo de Seguridad que Washington tiene sobre la mesa todas las opciones para detener lo que calificó de masacre en las protestas antigubernamentales en Irán, en las que, según organizaciones de derechos humanos, los muertos superan los 3.400. A su vez, el vicerrepresentante de la República Islámica ante la ONU señaló que no buscan una escalada ni confrontaciones, pero dijo que responderán de forma decisiva y proporcionada ante cualquier agresión directa o indirecta. En otras noticias, Donald Trump anunció a través de Truth Social que conformó la Junta de Paz, que es el órgano encargado de supervisar al futuro gobierno de Gaza. El jefe de Estado aseguró que anunciará sus nombres próximamente. Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar. Y justamente continuamos con Gaza. Hamás dice que apoya la fase 2 del acuerdo de cese del fuego, horas después de que Estados Unidos afirmara que este momento ya había comenzado y que implica la implementación de una administración tecnocrática palestina para gobernar el enclave. Sin embargo, Israel no quiere retirar a sus tropas del territorio. Incluso en este contexto y a pesar del cese del fuego vigente, mató a 10 personas en Gaza, uno de ellos un supuesto líder de la yihad islámica. Por su parte, los gazatíes reciben la nueva fase con escepticismo. En la ciudad de Gaza, el fin de la guerra parece aún más lejano, a pesar del alto el fuego oficialmente en vigor desde el 10 de octubre. Por lo tanto, el anuncio de la entrada en vigor de la segunda fase del plan estadounidense no suscita mucha esperanza entre los palestinos desplazados.
Los israelíes nos bombardean desde esta mañana, atacan varios barrios, las casas se derrumban. ¿Qué segunda fase? No queremos promesas vacías, queremos acciones concretas en terreno. La misma desesperación se respira aquí, en las ruinas de Han Yunis, donde los desplazados se apiñan desde hace meses en campamentos improvisados. Los israelíes son unos mentirosos, la guerra no ha cesado, el derramamiento de sangre no ha terminado y nuestro sufrimiento en las tiendas de campaña persiste, pasando sin cesar del sol a la lluvia y luego a la muerte. Espero que Dios nos conceda la paz, que todo salga bien y que podamos recuperar nuestras vidas normales y nuestros hogares. Francamente estamos agotados y al límite. Estamos hartos del desarraigo, el sufrimiento, el hambre y el costo exorbitante de la vida. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la vida en Gaza sigue siendo asfixiante y la supervivencia no está asegurada. Aunque los bombardeos y los disparos se han reducido durante el alto el fuego, no han cesado por completo. Más de 100 niños han muerto desde principios de octubre. Estos niños mueren por ataques aéreos, ataques con drones, incluidos drones kamikazes. Mueren por disparos de tanques, mueren por balas reales. En este contexto de grave crisis humanitaria, Egipto, que actúa como mediador entre Israel y Hamás, espera ahora un rápido despliegue del Comité de Transición encargado de administrar el territorio palestino. Un alto responsable de Hamás ha aplaudido su formación, afirmando que contribuirá a consolidar el alto el fuego y a impedir que se reanuden los combates. Continuamos con nuestra sección de deportes. Para ampliar la información deportiva vuelve al estudio mi compañero Juan Pupiales. Juan, nos volvemos a ver. Con más información del mundo del deporte, Valen. Claro que sí, vamos a dar inicio con fútbol y es la actualidad de la Copa del Rey en España. Claro que sí, torneo que tenemos en medio de esta semana. No hubo sorpresas en esta ocasión. Los vigentes campeones, el Barcelona, avanzaron a cuartos de final después de ganar al Racing de Santander como visitantes. Victoria 0-2 ante este equipo que lidera la segunda división del país ibérico. De lo que le costó cerrar el conjunto dirigido por Hansi Flick, que optó por un 11 inicial alterno. Sin embargo, el técnico alemán tuvo que recurrir a titulares como Rafinha, Fermín López, Pedro o Lewandowski en la segunda parte para llevarse el encuentro. Un duelo que no se cerró hasta el añadido con un gol de Lamine Yamal. Previamente había sido Ferran Torres al minuto 66 el que había abierto la portería. Los blaugrana superan esta instancia un día después de esa sonada eliminación del Real Madrid, que cayó ante el Albacete, un equipo también de la categoría de plata. La afición del Racing de Santander que se hizo sentir y puede sacar pecho por haber apoyado a su equipo. Así fue la bienvenida que le dieron a los suyos para este compromiso que se realizó en el Estadio del Sardinero. Asistencia de 22.000 espectadores para el partido. Juan, nosotros vamos a continuar con fútbol. Hablamos de las reacciones a la final de la Copa Africana de Naciones del domingo. Sí, torneo del cual tenemos cubrimiento especial. Se trata de Luis Enrique, técnico del PSG, quien cuenta con dos de sus jugadores en esta final del domingo. Por un lado, Achraf Hakimi por Marruecos e Ibrahim Mbaye de Senegal. Dos defensas que ahora van a definir al campeón continental. Dijo Luis Enrique que no ha hablado con ellos y esto comentó sobre el compromiso decisivo. Estoy muy feliz por ambos, se lo merecen, espero que disfruten la final. No es fácil jugar una final, pero creo que uno de ellos volverá enfadado y molesto. Es imposible para todos ser felices, les deseo lo mejor, estarán de regreso muy pronto. Juan, vamos a seguir hablando de fútbol. Aquí nos encantan las polémicas y es que hay una imagen de Arabia que está dando de qué hablar. Sí, una imagen viral, vale. Partido entre el Al-Ahly y el Al-Tawon por la fecha 14 del Campeonato del Reino. Minuto 103 de partido, empate a 1. Y hay penalti para el Al-Ahly que oficiaba de local. Cobra el inglés Ivan Toney, el ex del Brentford. Gol y ojo con la celebración. Toney que se va hasta el lugar del guardameta para aparentemente imitar los movimientos que hacía el cancerbero para distraerlo. Eso obviamente no sentó bien en el equipo rival. Empujones y trifulca al final del compromiso. El Al-Ahly, que es cuarto a 7 puntos del Al-Hilal, que es el líder. Parece que no les importó mucho esta polémica, la celebración por la victoria.
Juan, 11ª etapa del Rally Dakar en Arabia Saudita. Nos quedan solamente 2 para llegar al final de ese sábado. El argentino Luciano Benavides asumió el liderato en las motos en una estrategia de sus rivales de Honda pensando en la fracción de este viernes, mientras que Nasser Al-Attiyah se dio tiempo pero se mantiene como líder sólido en los autos. El piloto catarí sigue rumbo al que sería su 6º Dakar a bordo de su Dacia. Al-Attiyah perdió algo de tiempo y ahora tiene un margen de 8 minutos y 40 segundos sobre el español Nani Roma de Ford. Una ventana que se muestra muy difícil de remontar. La etapa fue para el sueco Ekström, compañero de Roma. Desastre para Henleygan, quien había partido como segundo y sufrió una avería que le hizo perder 4 horas. Dice adiós a cualquier posibilidad. En las motos, recorrido cronometrado de 346 kilómetros y victoria de etapa para el estadounidense Skyler House. La noticia está, sin embargo, con Ricky Brabec de Honda, 2 veces campeón y líder al inicio de la fracción, quien se dio al final de la etapa para que el argentino Luciano Benavides comenzara mañana como líder con el riesgo de abrir el camino en el desierto. Benavides tiene un margen de 23 segundos sobre Brabec y esto dijo al término de la jornada. Ha sido un día difícil, ha sido un terreno bastante roto, complicado, así que he intentado hacerlo mejor. Pero bueno, me he sentido que lo he hecho bien, no he jugado ninguna estrategia, no me he frenado como lo ha hecho Ricky o como también lo ha hecho ayer cuando se frenó con Daniel y para después recuperar ese tiempo, ya que los otros pilotos abrían pista, pero bueno, esos tiempos van y vienen y es así la carrera, así que hay que saberla jugar y nada, yo vengo haciendo lo mejor que puedo y bueno, quedan 2 días, así que vamos a dar el 100% que todavía se puede. Por supuesto, vamos a estar mañana muy pendientes. Juan, nosotros mientras tanto terminamos con el mejor baloncesto del mundo. Estamos hablando de la NBA. Claro que sí, los Orlando Magic se impusieron a los Memphis Grizzlies en el primer partido de la temporada de la NBA en suelo europeo, duelo disputado en el Uber Arena en Berlín, Alemania. El italiano Paolo Banchero fue el líder de la franquicia de Florida con 26 puntos y 13 rebotes. Lo acompañó al frente del equipo jugador local. Hablamos del alemán Franz Wagner con 19 puntos y 9 rebotes. Regresó después de más de un mes de lesión para el germano. Ambos equipos que se van a volver a ver este mismo fin de semana, el domingo en Londres, mientras veíamos ese mate, ese clavado, como le quieran llamar, de Anthony Black, que para algunos ya es el mate del año. Pues Juan, muchísimas gracias por toda esta ampliación deportiva. Un placer como siempre. Nosotros vamos a continuar con nuestro espacio de economía. Para ampliar la información económica que mueve al mundo, yo me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, primera vez que nos vemos este año. Claro que sí, y en el Estudio Nuevo también. En Estudio Nuevo de France 24, nosotros vamos a iniciar en México. Este año entra a revisión el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ese que usted recordará, Valentina, se conoce como el TEMEC y que es un pacto que fue negociado durante el primer mandato de Donald Trump para liberalizar gran parte de las importaciones tripartitas. Aunque su efectividad ha quedado en entredicho tras la cruzada arancelaria de Washington. Según los términos del acuerdo, los 3 países deben realizar una revisión conjunta este año para prorrogarlo. De ser así, permanecerá vigente otros 16 años. Si no, estará sujeto a revisiones anuales. A principios de esta semana, desde Michigan, el presidente estadounidense aseguró que el tratado era irrelevante para su país. Pese a estas dudas, el gobierno mexicano espera que se mantenga intacto. Estamos trabajando conforme a lo previsto en el tratado. Es un proceso de revisión. Creo que hemos avanzado bien en todos aquellos puntos que preocupan a cada una de las partes y también ya tenemos claro cuáles son los puntos que van a tener, digamos, mayor foco para cada país, mayor importancia, mayor prioridad. Bueno, puede que para Donald Trump, que él lo considere irrelevante, pero lo que sí está pasando en estos momentos es que Canadá está mirando hacia otros mercados. Claro que sí, afectado fuertemente por los aranceles de Estados Unidos, sobre todo los del acero y el aluminio. Canadá busca ahora estrechar sus lazos con China, el archienemigo de Estados Unidos precisamente, que tendieron a romperse estos lazos durante el gobierno de Justin Trudeau. El primer ministro Mark Carney inició una visita de 4 días a Beijing en la que la administración de Xi Jinping hizo un llamado a otros países para que hagan negocios comerciales directamente para poder mitigar ese impacto de las políticas estadounidenses.
Estamos dispuestos a negociar y firmar activamente acuerdos comerciales y de inversión bilaterales y regionales con los países y regiones interesados para promover aún más la liberalización y la facilitación del comercio y la inversión globales, y para salvaguardar el sistema de libre comercio y el sistema de comercio multilateral logrado con tanto esfuerzo mediante acciones concretas. Bueno, Daniela, Canadá se acerca a China, Estados Unidos se acerca a Taiwán. Pues firmaron un acuerdo comercial que reduce los aranceles sobre los productos taiwaneses a cambio de $250.000 millones en nuevas inversiones en la industria tecnológica estadounidense. Donald Trump había fijado inicialmente, recordemos, un gravamen del 32% para ese territorio autónomo, pero posteriormente lo modificó al 20%. Ahora con este nuevo pacto la tasa arancelaria queda en el 15%, que es la misma que se aplica a otros socios comerciales de Estados Unidos en el Asia-Pacífico, como lo son Japón y Corea del Sur. Este es un pacto muy beneficioso de paso para la Unión Americana, ya que Taiwán es el mayor productor de semiconductores del mundo. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de acuerdos comerciales, esta vez de nuestra región, y es un pacto que no está exento para nada de polémica, ya se va a rubricar, pero la controversia sigue. Y después de un cuarto de siglo de negociación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó este miércoles que sí, que el sábado sí va a ser esa firma del pacto que crea la zona de libre comercio más grande del mundo entre el bloque comunitario, es decir, 27 países, y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y un nuevo miembro, Bolivia, que podría unirse próximamente al acuerdo. Sin embargo, persisten las dudas entre los agricultores europeos, sobre todo en Francia, que es el mayor productor agrícola de toda la Unión Europea. Nos movilizamos tanto por nosotros mismos para salvaguardar nuestro trabajo como para proteger a los consumidores, porque no queremos importaciones de carne de res tratada con hormonas y productos similares que llevan años prohibidos aquí y que además vendrían de otro país a bajo precio. Daniela, hablemos de los indicadores económicos de la jornada. Las acciones estadounidenses subieron tras 2 días de caídas, con Morgan Stanley y Goldman Sachs disparadas tras presentar resultados trimestrales positivos. Los buenos resultados del fabricante de chips taiwanés TSMC, del que ya venimos hablando, también impulsaron las acciones de los productores de chips estadounidenses. Las acciones europeas, por su parte, alcanzaron un nuevo máximo histórico, impulsadas por las tecnológicas y financieras. Los inversionistas evaluaron varias actualizaciones positivas también de resultados anuales y señales de resiliencia en la economía alemana, pues se confirmó que creció 0,2% en 2025 y esquivó el que hubiera sido su tercer año consecutivo en recesión. En América Latina, tanto las acciones como las monedas operaron de manera mixta debido a que los precios de las materias primas, muy importantes para la región, bajaron y el dólar estadounidense se fortaleció luego de los comentarios más moderados del presidente Donald Trump con respecto a Irán y la Reserva Federal. Esto hizo que el petróleo Brent, por ejemplo, cayera más del 4% en la jornada de hoy. Daniela, no vamos a cerrar sin antes hablar de la cifra del día. 1.300 millones de dólares. Estas son las inversiones anunciadas por la productora avícola estadounidense Pilgrims durante los próximos 5 años en México, según el gobierno de ese país. Esta empresa ya lleva 4 décadas en el país azteca. Lo vemos en la imagen también, que es bien conocida, es una empresa bien conocida también en Estados Unidos, pero planea elevar su producción, crear 4.000 empleos directos, y eso le permitiría a México reducir sus importaciones actuales de pollo en una tercera parte. Pues Daniela, muchas gracias por toda esta actualización económica. Nos vemos acá mañana. Claro que sí, a ustedes muchas gracias por su sintonía. Así cerramos este bloque, volvemos en unos momentos. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.